Continuamos en Desde Otra Óptica. Nuestro invitado de hoy nació el 13 de diciembre de 1966. Desde muy joven se identificó siempre con el deporte, pero se inclinó por las artes, la literatura, la filosofía y las ciencias sociales. Sus allegados, sus familiares y sus conocidos ven en él a un activista y a una persona preocupada siempre por las problemáticas sociales de su país. Es un personaje que posee gran oratoria e impresionante memoria. Él es Julio César Valentín y está con nosotros en Más de Cerca. Continuamos escuchando su historia de vida. Continuamos con su programa Desde Otra Óptica. Hoy tenemos el invitado, el senador de Santiago, Julio César Valentín Giminián. Usted ha sido 5 veces legislador, 3 periodos en la Cámara de Diputados y 2 en la Cámara del Senado. Tuvo el privilegio también de ser presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el rol del Congreso Nacional en la República Dominicana? Bueno, la teoría democrática y la Constitución Dominicana, así como en sentido general, en un Congreso para que sea democrático debe cumplir varios roles. Primero, tiene asignado la facultad de elaborar las leyes. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no están encargados de ese rol. El proceso, el rol de legislar, el papel de hacer las normas que rigen un país, un rol sumamente trascendente. Segundo, y probablemente que fue el primigenio, el que inicialmente dio origen a los parlamentos, porque recuerda que el Congreso en la antigüedad no existía. Los gobernantes, los reyes tenían un poder absoluto y el Congreso vino a establecerles límites, igual que las constituciones, al ejercicio desmedido del poder de los monarcas. Y esa función de control, cuando se hace un presupuesto, se le está diciendo a un presidente, mire, usted tiene el control, el límite de gastar hasta aquí. Le autorizamos esta parte y solo puede gastar hasta aquí. Pero el hecho que se pueda llamar a un ministro, por ejemplo, yo voy a llamar al ministro de Relaciones Exteriores y al consultor del Poder Ejecutivo para que nos explique por qué no han remitido a consulta al Tribunal Constitucional las enmiendas del Estatuto de Roma que instituye la Corte Penal Internacional para los crímenes más graves de la humanidad. Es una facultad, yo no lo estoy ofendiendo. Simplemente como representante del pueblo yo le quiero pedir eso. Cuando la oposición le grita a un ministro y no es perseguida y no es enjuiciado, cuando se para Faride, cuando se para aquel, cuando yo me detengo en una sesión y pido que el gobierno preste atención al derrumbe o al deslizamiento del hoyo de Elías de la Llave de Pastor, estoy haciendo 2 labores. Una, de representación, que es otra de las funciones, escuchar las preocupaciones colectivas y llevar al Estado para intentar dar respuesta. Entonces, eso es representar, pero está la de fiscalizar y controlar. Cuando yo estoy haciendo eso, le estoy llamando la atención en buen término. La oposición podría hacerlo más agriamente, porque la labor de fiscalización y control está más referida a la oposición que a los representantes que forman parte del partido que comparte la presidencia de la República. En ese sentido, esa labor de fiscalización. Pero hay otras funciones contemporáneas, arbitrar conflictos, cuando uno ve que hay 2 autoridades que están en conflicto y trata de mediar, una labor de orientación, yo trato de hacerlo permanentemente, sobre todo con estudiantes. En fin, son distintas las funciones del Congreso de la Nación, que en un país se ejerce de una manera más robusta que en otra, pero son, digamos, de las principales, de muchas funciones que tiene el Congreso y que están definidas en la Constitución Dominicana del año 2010. ¿Cree usted que existe crisis en la representación en la República Dominicana? Mira, hay una tendencia que en el mundo académico, en los análisis de opinión pública, se refiere a que hay una crisis de credibilidad o legitimidad del Congreso. Y en efecto, sí, cada día más
la política formal, los representantes, las instituciones cruciales de la democracia, sean los poderes legislativos, la misma presidencia de la República, los ministerios, los ayuntamientos, están retados por una serie de recursos que la modernidad le permite a los ciudadanos. Tenemos una expansión de clase media, pero esa clase media tiene mayor capacidad de informarse. Esa clase media paga impuestos y como paga impuestos es más crítica y reflexiva con sus representantes, de forma tal que nosotros no podemos sentirnos, los que tenemos responsabilidades de representación, mal cuando se nos cuestiona. Es verdad que hay cuestionamientos que son insultantes, que no procuran mejorar el funcionamiento de las instituciones y la práctica y los valores de los propios representantes. Sin embargo, la misma ciudadanía que, por ejemplo, en estudios con sólidas credenciales académicas como el Latinobarómetro, la encuesta sobre cultura democrática de la Universidad de Vanderbilt o como se le llama el Barómetro de las Américas, dan cuenta de que hay los congresos, las policías, son de las instituciones con menos nivel de credibilidad en América Latina. Pero la misma ciudadanía entiende que los congresos son instituciones fundamentalísimas, imprescindibles para el funcionamiento de la democracia. Porque usted se imagina que el mismo que hace las normas, la ejecuta, ¿cuál sería la suerte de, por ejemplo, los actores políticos de oposición? Estaríamos en una tiranía donde lo que corresponde es lo que correspondió en la época de Trujillo: la prisión, la muerte, la expropiación de sus propiedades o el extrañamiento de la patria, de la tierra, el exilio. Entonces, eso yo digo que sí, hay que prestarle atención, pero sigue siendo imprescindible el Congreso Nacional y sigue ejerciendo funciones apreciables, que hay que incrementar sus capacidades, que hay que otorgarle a las bancadas de oposición mayores recursos técnicos, no económicos para replicar el clientelismo, sino técnicos, humanos, profesionales, para que el desempeño de sus funciones sea de más calidad. Por ejemplo, yo, además de ser presidente de la Cámara, cuando estaba el PLD en la oposición, tuve la fortuna de haber sido el vocero de la bancada del PLD. Es decir, yo era el jefe de la bancada opositora al gobierno de Hipólito Mejía. Pero en lugar de yo buscar $1 millón de pesos de ayuda para mi bancada, tenía técnicos como Rafael Camilo, como Temístocle Montaz, como varios economistas, Javier Cuevas, que nos asesoraban para que yo no fuera una persona a fijar posiciones sin ningún tipo de sustento. Eso es lo que debe hacer la oposición para hacerlo, y no hacer unos bloques nombrando un grupo de personas para buscar empleo, que pueden hacerlo por solidaridad, pero lo principal es buscar los mejores técnicos del país para que ejerzan una labor de oposición robusta y no de gritos y lamentos frente a los posibles éxitos que tenga el gobierno. Pero eso exige tener un claro criterio de cuáles son las funciones de la oposición, las funciones de los parlamentos y, naturalmente, entender que cuando se erosiona la legitimidad y la credibilidad de las instituciones cruciales de la democracia, como el Congreso, no está afectando solo al partido de gobierno, sino a toda la clase política, que no es la mejor receta. Porque en aquellos países donde se ha apostado a desacreditarlo todo, sin reparo, no termina alzándose con el poder quien ha desacreditado más, sino que vienen unos fenómenos que arrasan con todo, pero son ensayos que tú no sabes si van a beneficiar colectivamente más a la población o van a entrar en una ruta de ruptura con las instituciones y de pérdida en el plano económico y social, que entrañan casi siempre, o en algunas ocasiones, pérdida de conquistas sociales y afectación de programas y políticas de naturaleza social que benefician sobre todo a los sectores más vulnerables. Senador, ¿usted cree que en la República Dominicana hay un Congreso supernumerario? Absolutamente. Un Congreso que tiene un enorme presupuesto. ¿Y cuál es su visión en cuanto al futuro del Congreso Nacional Dominicano? Mira, yo he sido poco comprendido. Yo he entendido
primero que el Congreso Dominicano es uno de los más numerosos del mundo y también uno de los más costosos del mundo. Para 10 millones de habitantes. La tendencia de los países pequeños en estados unitarios, no federales, es disponer de congresos de una sola cámara legislativa, congresos unicamerales. La democracia más estable de América Latina y prolongada ha sido la costarricense. No conoció golpes de Estado y tiene un sistema unicameral. Todos los países de Centroamérica lo tienen. Hacia allá fue Ecuador, hacia allá fue Perú, con democracias estables, que los gobiernos que no cumplen le hacen un juicio político, que la oposición tiene un rol importante. Los países escandinavos son unicamerales, pero además tenemos un Congreso de 222, más que Chile, que tiene 17 millones de habitantes con 120 diputados, más que Perú, que tiene 125, más que Venezuela, que tiene 165, estamos hablando de países de casi 30 millones de habitantes, más que Ecuador, con 13 millones de habitantes, que tiene solo 100, más que Guatemala, que tiene 13 millones de habitantes y tiene menos de 100 diputados. Es decir, nosotros somos un Congreso muy numeroso y encima de eso tenemos dos cámaras que casi siempre el mismo partido domina ambas cámaras y donde se realiza una labor de mayor control justamente en la Cámara de Diputados, porque el sistema proporcional explica que si usted, el PRM, para poner un ejemplo, saca 40% de los votos, termina teniendo más o menos esa misma cantidad de escaños en porcentaje, mientras en el Senado de la República, Hipólito Mejía fue presidente en el 2004, en las elecciones del 2002, Hipólito obtuvo 29 de 31 senadores. Y viene el PLD en el 2010, o en el 2010 sí, y saca 30 de 32 senadores. La verdad es que es un sistema verdaderamente desproporcional en el Senado, y terminan replicándose las mayorías en ambas cámaras correspondiente al mismo partido, y esa función de que una cámara controla a la otra no sirve más que para garantizar la supuesta calidad de la legislación, que eso está por demostrarse. En consecuencia, yo soy un defensor de dos criterios. Primero, que en algún momento aquí habrá una crisis fundacional, ojalá que no amenace la democracia, que termine estableciendo un Congreso Nacional más selectivo y más reducido. Y segundo, yo propuse 120 diputados por provincias y 30 nacionales, 150. Naturalmente fui derrotado en la reforma constitucional porque debí plantear que eso iba a operar 10 años después. No lo supe defender, por tanto, pero sigo con mi posición y sigo defendiendo el unicameralismo para países pequeños. Para Venezuela yo prefiero un bicameral. Ok. Continuamos conversando con Julio César Valentín Giminián después de la pausa.